familia, pues una vez más estamos aquí en este ciclo, en este programa familiarmente, ¿no? De ciclo de webinars que estamos realizando en Fundación Fundanet, y hoy estamos con Manolo, patrono de la Fundación y psicólogo dentro de la Fundación también. Manolo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues cuéntame un poco en este webinar cuál va a ser el tópico que vamos a abordar. Bueno, pues a mí me gustaría hablar de algo que está muy pendiente en toda la sociedad, no solo salmantina, sino en España, que tiene que ver con el acoso escolar, también llamado bullying, o aquel que se practica a través de las redes sociales, que llamaríamos ciberbullying. ¿Por qué defínenos un poco por qué esa especificidad dentro de estas tecnologías que efectivamente han cambiado por completo la forma de relacionarse las personas? Bueno, pues mira, el acoso escolar, que siempre lo ha habido, sí, no es algo que exista desde el año 60 o 70, sino que en algún momento desde los años 40, 30, 20, es decir, que ha convivido con nosotros durante toda la vida, era un acoso escolar, vamos a decir, familiar. Ocurría en muy pocas ocasiones en relación a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar que el acoso escolar es un tipo de violencia que se practica dentro del ámbito escolar, en los colegios y, por supuesto, también en los institutos, que hace que esa persona ejerza algún tipo de fuerza o de violencia hacia el otro, hacia la víctima, con resultados incluso de daños físicos o también psicológicos, ¿no? De una manera tanto intencionada como de manera reiterada. ¿Por qué es importante? Vamos a contextualizar un poquito a las familias por qué es importante percibir, tener en cuenta este problema lo antes posible, diferenciándolo de otro tipo de acoso, como tú bien dices, más tradicional. Sí. Bueno, porque desgraciadamente están con nosotros las nuevas tecnologías para lo bueno y para lo malo. Entonces, algo que ocurría, bueno, de alguna manera puntualmente, esto ocurre ahora, el ciberbullying me estoy refiriendo, ocurre 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al mes, es decir, es una manera reiterada y continuada donde el sujeto que lo padece no puede hacer prácticamente nada en este ámbito digital, ¿no? Bueno, tú sabes que yo, como profe de tecnología educativa, muchas veces hablo contigo. A ver, estoy en foros, lo sabes, de padres que están preocupados. Hay un gran debate en torno a si estas tecnologías relacionadas siempre a través de la terminal del móvil deben de entrar en las aulas o no deben de entrar en las aulas. ¿Qué puede hacer el profesor? ¿Qué pueden hacer los padres para comprender que el control, efectivamente, como tú dices, ya desaparece, tradicionalmente ese control parental, mucho más cercano a lo que puede estar pasando en la relación? Tú has dicho 24 horas constantemente. ¿Cómo es posible que un adolescente se pueda colgar de este tipo de problemas y que pasen totalmente desapercibidos? Pues mira, el otro día estuve leyendo unas estadísticas de la prevalencia del número de móviles que tienen los adolescentes entre los 12, 16, 15 y 16 años, ¿no? Y lo que me ha sorprendido es que más del 80 o 90% de los adolescentes tienen un sistema digital, el teléfono, donde evidentemente pueden hacer absolutamente todo. Desde bajar noticias, pasar por contenidos inapropiados o efectuar grabaciones de otro chico o otra chica que se ejerce de una manera real un tipo de violencia. Entonces es algo que está al orden del día y que los padres, igual que los profesores, a veces tenemos graves dificultades para ese tipo de control. Vale, bueno, yo he llegado incluso a leer que Internet se puede considerar un poco casi como el nuevo continente, como en su momento en Estados Unidos lo era Alaska, que no tenía jurisprudencia. Me parece que hay un vacío legal en el cual las personas que son menores de edad, digamos que a veces son víctimas potenciales, ¿no? Con mucha facilidad. Es cierto, es decir, todo esto que nos sale poco del ámbito normal, académico, natural,
que está presente desde el recreo, está en los patios, en las filas, al entrar, en los baños, en los pasillos, en los cambios de clase, en el cambio de profesión. Es decir, es algo tan habitual que lo vemos como incluso normalizado. Normalizado, eso desde luego. Ya incluso, claro, las nuevas tecnologías comunicativas entre las personas adultas, claro, están normalizadas. Bueno, vamos a contarle a las familias un poco qué abordaje desde la psicología se puede hacer cuando encuentras a chavales que vienen con esta problemática, a lo mejor incipiente o a lo mejor ya avanzada y nadie lo ha detectado. ¿Qué es lo que podéis hacer los psicólogos? A ver, en principio hay que conocer a nuestro hijo, o incluso los profesores conocen prácticamente a todos los alumnos, ¿no? Y claro, podemos empezar a pensar que existe algún tipo de problema por una serie de síntomas que pueden estar al alcance de cualquier persona que se preocupe medianamente de sus hijos, ¿no? Desde que el niño dice o el chico, es decir, que el bullying, el ciberbullying no solo se da en secundaria. Desgraciadamente empiezan a descender a los cursos de primaria, en sexto, en quinto, en cuarto, fíjate. Evidentemente, cuanto más joven es un chaval, más desprotegido está. Efectivamente, y eso ocurre también en muchos sitios. Entonces, cuando dice nuestro hijo o nuestra hija, papá, es que no quiero ir al colegio porque me pegan, es un primer indicio de que algo no va bien. Que si no quiere ir a clase, que si le duele el estómago, que tienes un humor un poco más triste, que tiene dificultades para dormir o que no sale con los amigos. Es decir, son una serie de elementos sintomáticos que nos están indicando que algo no va bien, algo no funciona bien en ese centro o en ese ámbito, vamos a decir, sociocultural donde ese niño o ese chico se mueve dependiendo un poco de la edad de referencia, ¿no? Bien, vosotros los psicólogos siempre decís que es importante la escucha. Es decir, tú cuando te sientas como profesional, sientas a un chaval que viene con esta problemática, a partir de la escucha empiezas a percibir esta situación. Supongo que pedirte un abordaje digamos en líneas generales, porque entiendo que tiene que ser absolutamente singularizado, personalizado, pero en cualquier caso, generalmente, ¿qué vías vamos a decir, de abordaje en psicología más o menos suelen ser las más frecuentes? Es decir, lo primero que hemos detectado es que mi hijo no es el mismo que era hace un mes, o una semana o 3 semanas. Entonces, ahí es el primer elemento a tener en cuenta. Se puede hablar con el orientador correspondiente del instituto o del centro educativo y ver un poco a ver qué es lo que está haciendo a nivel de profesorado, a ver cuáles son los acosadores y quiénes son las víctimas, si son grupos reducidos, si es un grupo más o menos amplio, si hay muchos chicos que están de parte de los que ejercen esa violencia, que son los observadores, ese tipo grupo de niños que con tal de que no se metan conmigo, prefiero estar con la parte fuerte, así no me va a tocar a mí ser acosado, ¿no? Eso es una parte importante. Y evidentemente esto no es una bola de nieve que va a derretirse, sino que va a incrementar, se va a desarrollar, se va a ampliar y estos problemas no desaparecen, sino que van aumentando con el tiempo hasta que se van a cronificar. ¿Esto qué va a conllevar? Que muchas veces esa ansiedad está elevada a la enésima potencia, que el niño no quiere estudiar, que empieza a tener problemas alimenticios, que empieza a preocuparle la salud mental a los padres, porque tiene sensaciones de desregulación emocional que pueden llevar a cabo esto, que ha bajado las notas significativamente. Es decir, hay una serie de elementos que son sintomáticos de que algo no funciona bien. ¿Y qué podemos hacer? Pues evidentemente acudir lo antes posible a personas entendidas en este ámbito de adolescencia, que pueden ayudarle primero a externalizar, a ser capaces de expresar lo que le está ocurriendo. Cuando una persona habla de aquello que le pasa, en principio es el mejor cambio que puede ocurrir, detectar el problema, buscar soluciones, evidentemente no solo sobre el niño, la autoestima, que evidentemente... Porque entiendo que tienen que ser sistémicas. Por supuesto, tienen que ser sistémicas de tal manera que los miembros de la familia tienen que estar enterados, tienen que estar informados, la familia debe de acompañar en todo momento a su hijo, entenderle, comprenderle, que no es un problema suyo, que es algo que hay que cambiar, que las cosas no son así, no puede haber una omertad,
una especie de clandestinidad donde yo me callo para que no me sigan acosando de alguna manera, y esto tiene que romperse de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, habrá que reforzar el plano individual del niño, habrá que hablar con las personas, evidentemente los profesores o incluso otros chicos de su misma edad que están preparados para acometer este tipo de situaciones a nivel de clase, donde pueden intervenir, se hacen reuniones de gran grupo, se habla de cuáles son los problemas, y poco a poco este niño o este chico va a ir saliendo un poco de ese problema que le atenaza y le impide ser el mismo. Por el abordaje, fundamentalmente veo que haces una descriptiva volcada evidentemente hacia las relaciones sociales, el colegio, que es lo más normal, o el instituto. Bien, vamos a intentar a las familias darle algunas sugerencias ya en el hogar. Es decir, cuando tú estás viendo que tu hijo a lo mejor está pegado al móvil en el hogar o no sale de su cuarto, sabes que en Japón se dan este tipo de fenómenos de gente que no quiere salir de la casa o no quiere salir del cuarto, y cada vez existe una relación, digamos, más distanciada. ¿Qué podemos sugerirle a las familias? Evidentemente, yo en todos los webinars siempre digo que estamos dando pequeñas sugerencias, porque lo importante es que se pongan en la mano de los profesionales. Pero, ¿qué podemos intentar sugerir a las familias? Sugerir a las familias que estén muy atentos a esa etapa evolutiva en que se encuentra el niño o el chico, que empieza a haber cambios en su forma de comportarse en casa, en su forma de relacionarse con sus padres. Estos elementos pueden indicar muchas cosas, ¿no? Lo más importante es que los padres, ante este problema, entiendan y comprendan lo que está pasando a su hija. En todos los webinars suelo trasladar alguna pregunta concreta, un par, tres, porque no nos da tiempo para más, que veo yo, escucho que hacen las familias, ¿vale? Entonces, ellos tocan tierra y muchas veces a los profesionales nos buscan, digamos, los fundamentos, desde preguntas absolutamente cotidianas. ¿Qué pasa cuando los padres siempre se sitúan en la bipolaridad de, pues, se acabó el teléfono, se acabó el ordenador, o se puede llegar a esa situación, digamos, límite bipolar? Es bueno que los padres lleguen a esto por, vamos a ver, por un temor extremo, a lo mejor está infundado. ¿Qué les sugerimos? A ver, les sugerimos que intenten hacer lo más normal que hasta ese momento de es decir, que no pasa nada, es decir, que las cosas van a ir por el curso más adecuado, que haya un sistema de comunicación muy democrático, que los padres no pueden matar moscas a cañonazos, de que porque le quites el móvil o que le castigues o que de alguna manera tengas paños calientes, de alguna forma, eso no funciona. Es decir, lo hay que buscar la raíz del problema, no los síntomas, sino la raíz, la causa específica de por qué eso ocurre. Date cuenta de que hay a veces también una población muy vulnerable, niños que a lo mejor tienen algún tipo de trastorno en el desarrollo, que si tienen TDAH, que si tienen trastorno espectro autista, después si son un poquito más gorditos o el sobrepeso, que si tienen algún tipo de implante dental, que todo eso hace favorecer ese tipo de fijación en determinadas personas que son los acosadores, que lo único que están haciendo es, como son personas que no tienen, digamos, empatía emocional y social, lo único que hacen es ser los gallitos del barrio e intentar fastidiar. Por lo tanto, los padres tienen primero que, ante ese problema, acudir a los especialistas, intentar explicarles qué es lo que le pasa, tener una sesión individual con ese chico, con ese niño o esa niña, que también las niñas tienen acoso, no solo son los niños, hay que decir, que no solo hay un acoso físico, sino también un acoso verbal, que también puede haber un acoso social, que puede haber un acoso. Es decir, es que el acoso es no solo físico, sino también psicológico. Y todo esto hace que esa persona vaya modificando su forma de ser, su personalidad, y vaya entrando en una situación de deprivación, de sintonía emocional negativa, donde salta por menos de nada, donde no se sienta a gusto con nadie, se pasa el día llorando en la habitación, no quiere salir con sus amigas. Estos síntomas de alguna manera son indicadores de que algo
tenemos que hacer porque nuestro hijo o nuestra hija lo está pasando mal. Bueno, pues Manolo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por todo lo que le has contado a las familias. En fin, familia, yo espero que realmente, a mí desde luego hablar con Manolo siempre me orienta, entonces espero que os haya valido. Y nada, no despediros hasta el próximo webinar, que ya lo podemos adelantar si quieres, Manolo. Vamos a hablar de... Sí, vamos a hablar del control de las emociones, la regulación o la desregulación emocional. Bueno, pues se me ocurren pocos temas más interesantes, o sea que os citamos al próximo webinar y nos vemos de nuevo. Adiós. Adiós, buenas tardes a todos. Chao.